Siempre La doctora Lucía. el doctor Suárez también. Con ella aprendí biología. Con ella no aprendí. Yo aprendí más con biología. Los videojuegos es tu paisaño. Ahorita va a pasar por acá, la vamos a invitar, ¿ya? Nosotros pasado, ¿verdad? Sí, ahorita va a pasar por acá, la vamos a invitar. Y te va a presentar acá, en tu paisano. Le va a decir de Yungay, se va a emocionar. Ah, sí, de Yungay. Es de Yungay. Doctor, ¿y sabes de dónde voy? Yo soy de Anahuela mismo, del Parque Lampa de Oro, de la Avenida Perú, ahí tengo mi casita. Yo soy ahí he crecido, nacido. Ya saben, chicas, a mí me gusta el cuy. El cuy, ¿no? Pero no el cuy al estilo guaracino. Es más rico. Bueno, cada persona le gusta de acuerdo a cómo se ha acostumbrado. Solo hay dos. Y este dura 40. Ya, bien, vamos a entonces hoy hablar. ¿Hasta qué hora es nuestra práctica? Hasta las 4. 15 minutos, vamos a tener. Al toque, no se preocupen. Sí, rapidísimo, vamos y lo voy a cargar al. Ya, vamos a hablar sobre necrosis. Pues no, vamos directamente a la lápida. Tenemos. Pásalo, Luis, para que no esté yendo y viniendo. Sí, a ver, por favor. Tenemos necrosis liquefactiva, ¿no? La primera lámina es necrosis liquefactiva. La necrosis liquefactiva es un tipo de necrosis en la cual hay una actividad enzimática, hemos dicho, ¿no? Es decir, las enzimas bacterianas y también las enzimas de las células defensivas hacen su acción lítica, ¿no? Liquefactiva significa, les había dicho, más o menos semejante a lo que hace la licuadora, ¿no? De las cuchillas, ¿no? Las cuchillas serían las enzimas y las células, pues, para que ya les analizar. Ahora, toda enfermedad donde haya pus, genera necrosis liquefactiva. Todo, sin excepción. Entonces, por ejemplo, un acné, necrosis liquefactiva. Un absceso. Absceso periapical, periodontal, absceso axilar, un absceso, etc. Donde haya pus, ya es necrosis liquefactiva. Entonces hay varias enfermedades en las que nosotros vamos a ya acá no es esta lámina no es de la enfermedad, pero bueno, les voy a pedir ya más. Sí, pues nada más. Bueno, este es el famoso quiste hidatídico en pulmón, ¿ya? Es producido por un microorganismo. Ahí está, acá está, ¿no? Ah, acá está, pues. No, tuberculosis. No, este es tuberculosis, eso otro, es otro. No. Necrosis gaseosa en pulmón. Este es producido por un microorganismo que se llama el Echinococcus granulosus. Aquí está, mira. Esta cosita que tiene acá, estas se llaman membranas anistas del Echinococcus granulosus. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos viendo nosotros todo esto es un acúmulo de pus, histológicamente. Esto es en una vista panorámica, ¿no? Entonces, todo esto es un acúmulo de pus acá, ¿no? Este es el microorganismo. Hemos dicho que la pus está formada ¿por qué? Ahora vamos a ver a mayor momento, ¿no? Neutrófilos de degeneración, restos necróticos, los espacios en blanco es el plasma y el microorganismo. Esos son los 4 elementos. En todo acúmulo de pus existen esos 4 elementos. ¿Ok? Entonces, este es un absceso. ¿Qué cosa es un absceso? Un absceso es un acúmulo de pus. Y en el acúmulo de pus, en el absceso, ¿qué tipo de necrosis se presenta? Necrosis colicoativa o liquefactiva. ¿Ok? ¿Y en qué consiste esta necrosis? En que las enzimas son las que van a, ¿no es cierto?, digerir, la van a destruir, ¿no?, a todos los elementos orgánicos, ¿no? O sea, hay hidrolasas ácidas, hay proteasas, hay glucosidasas, hay mieloperoxidasas, todas las enzimas, todas las asas. ¿Ok? La siguiente. Esto ya es una visión más amplia, ¿no? De más aumento. Entonces, ya casi ya podemos observar ya algunos elementos ya individualizados. Aquí está. Este es parte del microorganismo, ¿no? La membrana anista del Echinococcus granulosus. ¿Okay? Y bueno, acá vamos a ver los puntitos azulitos. Hay puntitos azulitos, los azulitos, ¿ah? Porque mire, yo veo puntitos azulitos y acá hay rojitos, ¿sí o no? A ver, chicos,
¿Sí o no? Puntitos azulitos y acá hay rojitos. Ya, los puntitos azulitos son los neutrófilos, pero son neutrófilos en degeneración. A ver, ¿qué cosa es un neutrófilo en degeneración? Lo que quiero que ustedes me entiendan. Voy a sacar mi plumón. Alguien me dejó plumón la semana pasada, ¿no? ¿Alguien de ustedes me dejó el plumón? ¿Quién? ¿Tú? Acá debo tener. Ya, mira. ¿Qué cosa es un neutrófilo en degeneración? Los neutrófilos, si ustedes recuerdan, son células que tienen núcleos segmentados, ¿no? Puede ser en 2, 3, en 4, ¿no es cierto? Y 5 segmentos. Ya estoy dibujándolo rápido porque vamos a terminar la presentación. Tri, tetra o penta segmentados. Así son. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los neutrófilos en degeneración son estos mismos, pero en proceso de apoptosis. Lo vamos a entender mucho mejor mañana en la teoría, donde expliquemos cómo el neutrófilo degenera, pero más o menos les voy a adelantar. Lo que pasa es de que ahí en la zona de la pus, como está la bacteria, vamos a imaginar que este es el absceso. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando el microorganismo que está provocando todo esto tiene que ser eliminado, entonces los neutrófilos tienen que ir acá. ¿Vale? ¿A qué? Destruirlos, eliminarlos. Entonces, este neutrófilo no siempre gana la batalla. A veces pierde también, ¿sí? No siempre va a ganar la batalla. Entonces, el que pierde la batalla quiere decir de que se destruye, ¿no? Se destruye. Entonces forma parte del tejido necrótico de la pus. ¿Okay? Porque se licúa también. Ya. El que gana la batalla, ya ahí está, ¿no? Imaginemos que este es el que gana la batalla. Y acá está la bacteria, lo ha fagocitado, lo ha metido dentro de su lisosoma, lo está destruyendo. ¿Ya? Este que ha ganado la batalla, no vayan a pensar que regresa nuevamente al torrente sanguíneo como el héroe para seguir ahí circulando. Este activa su apoptosis, su muerte programada. Y entonces se convierte así en unas estructuras, por eso que ustedes van a ver así, alargaditas, otras así, otras gorditas, otras así 2 unidas, otras 3 unidas, y diferentes. ¿Ven? Diferentes formas, diferentes tamaños. Esos puntitos azules. Esos son los neutrófilos en degeneración, llamados también piocitos. Entonces, microorganismo, piocitos, restos necróticos, los rojos, restos necróticos, los rojitos, ¿no? De diferente tamaño también, restos necróticos. Y estos espacios, pregunto, estos espacios, ¿están vacíos? No. Es líquido plasmático. Por eso que la pus tiene esa consistencia. Son los 4 elementos de la microbiología de la pus. Así es. Miren, acá sí. Ya. Acá sí, ya, pues ya, ni vuelta a quedar, ¿no? Acá ni vuelta a quedar. Miren, el microorganismo, piocitos, restos necróticos, líquido plasmático. ¿Ya está? Eso. Ya, no más. ¿Qué más debemos hablar? Así es. Bien. En el caso de la tuberculosis, ¿no? Pulmón, ocurre un tipo de necrosis llamada necrosis gaseosa. ¿Se acuerdan? ¿Gaseosa de qué viene? De gas. Katy dice de gas. Los gaseosos tienen. ¿Tú has estado en la teoría? Eso no va a pasar. Sí. ¿Y qué dije yo? Gaseoso viene de queso, de calcio. Claro, de color blanquecino. Entonces, ¿qué pasa, no? Que cuando el micobacterio entra al pulmón, comienza a destruir a todo el tejido, y todo ese tejido, en vez de convertirse en pus, se convierte en una masa blanquecina semejante al queso. Entonces le diría al queso suizo. Blanco. A eso se llama calcio. Y esa es la necrosis gaseosa.
¿Generado por qué bacterias? Micobacterium, en este caso Mycobacterium, estamos hablando de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis. Pero no solamente en Mycobacterium tuberculosis, también por ejemplo se da en la lepra. La neumonía. ¿En la? Neumonía genera también lo que es No, la neumonía no. La neumonía mayor genera necrosis liquefactiva, pero es otro tipo de microorganismo. La sífilis. La sífilis también necrosis gaseosa. Pero el ejemplo claro es de tuberculosis, ¿no? Entonces, miren, se activan una serie de células, pues, ¿no? En este caso, aquí se produce una respuesta inflamatoria de tipo crónico. Linfocitos, macrófagos, inclusive forman células gigantes. ¿Se acuerdan? Hablamos que los monocitos se unían para formar células gigantes, multinucleadas, ¿no? Sobre una digamos, elevaban su actividad fagocítica. Porque uno solo no puede eliminar una bacteria, entonces se juntan 10 litros como pandilleros. Eso es lo que ocurre también. Muy bien, ahora hay dos tipos de granuloma, ¿no? Granuloma joven, eso lo vamos a hacer la siguiente. La siguiente. Para ver, ya está. Este es un corte y acá vemos todo esto que ustedes están observando, más o menos homogéneo. Aquí sí esto lo pueden dibujar un poco así, ¿no? Ya pintándolo acá, pintándolo así. Así ya lo pueden dibujar. Claro, ¿por qué? Porque es una masa. Todo esto es el calcio y todo esto es el calcio. O sea, esto si lo vieron directamente, ¿de qué color se ve? Blanco. Acá está divisionado. Vemos linfocitos y vemos monocitos, o células epiteloideas. La siguiente. ¿Ven? Acá está. Todo este es el calcio. Miren, células epiteloideas, linfocitos, y esta es una célula gigante. Nosotros vemos células gigantes de dos tipos. Células gigantes donde los núcleos están, miren, en la periferia. Todo esto es una célula, todo esto. Estos son sus núcleos. Los núcleos en la periferia señalan que la célula se llama célula de Langhans y es una célula patognomónica de tuberculosis. La patognomónica no quiere decir propia, exclusiva de tuberculosis. Pero también hay células gigantes tipo cuerpo extraño donde los núcleos están en todo este caso. ¿Ok? Entonces, estas células gigantes se forman por unión de varias células epiteloideas, de varios macrófagos. Entonces, aquí estamos observando calcio, linfocitos, células epiteloideas y células gigantes, ya sea tipo cuerpo extraño o tipo Langhans. La siguiente. Miren acá, una célula tipo Langhans. Si esta es una célula tipo Langhans formada por células epiteloideas afectadas a los núcleos, ¿esto qué será? Una célula epiteloidea. Miren cómo se diferencia de esta. Este es un linfocito. Miren la diferencia: linfocito, célula epiteloidea, célula gigante. Este es su citoplasma, estos son sus núcleos. Célula tipo Langhans. La siguiente. Ya. Hay un tipo de necrosis enzimática de la grasa. Y esto se da, ¿se acuerdan? De que pancreatitis. Pancreatitis aquí. Este es páncreas. Aquí están, ¿cómo se llama esto? Si este es páncreas, ¿cómo se llama todo esto? Islote de Langerhans. Y acá están los ácidos seroso pancreáticos. Todo esto produce el jugo pancreático y esto produce pues, las hormonas, ¿no? El glucagón y la insulina. Así. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ocurre la pancreatitis aguda, ¿correcto? Hay una fuga de jugo pancreático. El jugo pancreático tiene enzimas. Y la enzima lipasa pancreática, miren, cuando se libera, produce esto aquí, en la grasa peripancreática. ¿Qué cosa es esto? Estos son adipocitos en lisis, adipocitos que se están lisando por la acción de la lipasa pancreática. Entonces, ¿qué pasa? Llega la lipasa, destruye al adipocito y comienza a también destruir a quién, metabolizar a quién, a la grasa. Y al metabolizar a la grasa va rompiendo los enlaces que unen a los ácidos grasos y va liberando los ácidos grasos. Y les mencioné que los ácidos grasos liberados se van a unir con el calcio extracitoplasmático. ¿Y qué va a provocar? ¿Qué va a formar? Jabones. Una imagen donde se observaba el color blanco.
relajante. Eso se llama el proceso de saponificación. Pero esto, donde se está destruyendo, se está liberando los ácidos grasos por acción de la lipasa pancreática, a eso se denomina necrosis enzimática de la grasa. También se llama necrosis química. Ese es el otro tipo de enzima. Creo que eso es todo. Acá está, acá podemos ver, miren, los ácidos pancreáticos y miren toda esta grasa. Algunos adipocitos por acá todavía podemos decir que son más o menos normales. Miren acá, ¿no? Adipocitos normales, pero miren acá. Esta zona ya de necrosis. Aquí igual, ¿no? Miren, zona de necrosis. Aquí más o menos todavía los adipocitos la tienen, pero acá ya hay una necrosis enzimática de ácidos pancreáticos. ¿Ya? Creo que es todo. No. Esta es la necrosis coagulativa. ¿Se acuerdan? Le dije que la necrosis coagulativa es cuando hay una mayor acción de desnaturalización de las proteínas. Y esto se produce por diferentes mecanismos. Aquí es por falta de oxígeno. Esto ocurre en el infarto, no solamente en el corazón, sino en cualquier tipo de infarto. En este caso, este infarto es en el corazón. Es infarto cardíaco. ¿Por qué vamos a ver? ¿No? Vamos a ver que las células, miren estas células, mantienen su forma, como ustedes ven, se hacen más rojas, más acidófilas, pero comienzan a tener una reacción de neutrófilos. Estos son neutrófilos. Entonces, miren acá, pierden su núcleo, acá ya no hay núcleos. O sea, los miocardiocitos acá ya no tienen núcleo. Entonces, poco a poco este tejido, si bien es cierto, la célula va a mantener su forma, su tamaño durante un tiempo, durante el tiempo de necrobiosis, ¿se acuerdan? Luego va a haber pues, fragmentación, ¿no? Necrofanerosis, y luego va a haber necrolisis. Pero el tiempo de necrobiosis en la necrosis coagulativa dura más. O sea que estas células van a mantener, están muertas, pero su necrobiosis dura un poco más. O sea, mantienen su forma. ¿Se acuerdan? Es como el huevo sancochado. El huevo sancochado, la cara del huevo, se ha producido también ahí desnaturalización de las proteínas. Pero un huevo ahí sancochado, ¿cuánto dura así en su forma? Bastantes días. Pero llega un momento en que ya todo se va alisando, ¿cierto? Entonces es lo mismo que ocurre en este caso de necrosis coagulativa, por infarto al miocardio. Esto es por isquemia, o sea, por falta de irrigación, la falta de oxígeno. ¿Ya? La siguiente. Aquí, miren, primer aumento, se van acá, ausencia de núcleos, aumento de la acidofilia y presencia de neutrófilos. Lo vamos a explicar mucho mejor la presencia de neutrófilos mañana. ¿Por qué? Porque todo tejido que sufre un daño siempre reacciona. Hay una respuesta inmunológica inicial, que es la inflamación. Eso es parte del proceso inflamatorio. Entonces, ¿por qué? Porque hay infarto agudo y hay infarto crónico. El infarto agudo lo vamos a reconocer porque hay neutrófilos, y el infarto crónico porque hay cicatriz. Así. ¿Cómo se ve una cicatriz es en una lámina? En una lámina una cicatriz, vamos a ver. Así. Suponiendo las fibras musculares cardíacas. Suponiendo que acá estas mueren, ¿correcto? Se produce necrosis liquefactiva. Entonces, al morir, todo esto va a desaparecer y va a haber un proceso de reparación. El proceso de reparación va a ser aquí por formación de fibras colágenas. Y vamos a observar entonces fibras colágenas y algunos fibroblastos. Así. Eso es lo que vamos a ver aquí en corazón y en todos los tejidos que tengan células que no tienen capacidad de sintetizar ADN, o sea que no proliferan. Por ejemplo, miren. En cerebro, te pregunto, ¿en cerebro hay cicatrización? Por ejemplo, ¿el tejido nervioso se cicatriza? ¿Qué les ha dicho que no se repara? ¿No hay reparación? Hay reparación, todo eso se llama. ¿El tejido nervioso se repara? Sí. Entonces, ¿sí crees? ¿El tejido nervioso se repara? No se repara. No. Miren, la reparación no solamente es proliferación. En la reparación hay dos formas. Por reparación por proliferación y por formación de cicatriz, de tejido fibroso, ¿Qué pasa en el tejido nervioso, por ejemplo? Ocurre lo mismo que en el corazón. En el corazón, miren, este tejido es fibroso.
¿Y por qué no ha sido reparado por otras fibras musculares? ¿Por qué? Si se destruyeron las fibras musculares, ¿por qué no reemplazaron otras fibras musculares? Porque no hay capacidad de síntesis de ADN. ¿Pero se ha reparado o no se ha reparado? Se ha reparado. ¿Se ha reparado? ¿Ha vuelto a la función? No, pero se ha reparado. Igualito pasa en el tejido nervioso. En el tejido nervioso, las neuronas que mueren ya no van a proliferar, pero va a ser reparado por neuroglías. Ahí se va formando, se repara. Una cosa es entonces reparación por regeneración y otra cosa es reparación por cicatrización por fibrosis. ¿Okay? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que ocurre es esto. Dependerá lógicamente de la cicatrización en qué tipo, o la reparación en qué tipo de tejidos está. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que sea, a ver, piel. Y ahí me corto piel, suponiendo que esta es la piel, un corte, sí. Oigan, lo uno, las dos zonas, y todo esto se va a reparar, va a haber proliferación y nuevamente el tejido va a devolverse tal y cual como es. Ahora ustedes pueden decir, pero a ver, ¿cómo se repara si es que, por ejemplo, me muerde un perro y todo esto se lo lleva? ¿No? Amplia pérdida de tejido, igualito. Aquí va a haber fibrosis primero, se llama cicatrización por segunda intención, fibrosis. Sobre esta camita de fibrosis, de tejido fibroso que se ha reparado, el epitelio va a comenzar a proliferar, ¿no? Y va a cubrir, el epitelio lo va a cubrir. Así. Eso lo vamos a hacer en el tema de reparación. Esto se llama reparación por segunda intención. Pero, ¿por qué hay nuevo epitelio? Porque las células epiteliales proliferan. O sea, sintetizan ADN. Entonces, en tejidos donde las células no sintetizan ADN, la reparación es por fibrosis. Y en tejidos donde hay, pero además, ¿no? Si es por fibrosis, ¿quiénes producen las fibras colágenas? Los fibroblastos. ¿Y los fibroblastos proliferan o no? Sí. Entonces, el hecho de que exista por fibrosis no es que sea exclusivo, digamos, o mejor dicho, excluyente de que no exista síntesis de ADN. Los fibroblastos sí sintetizan ADN. Pero ellos son los que reemplazan al tejido que se ha dañado, que se ha eliminado, que se ha necrosado. Ahí lo reemplazan. ¿Entienden? Pero ese reemplazo puede ser por las células de la misma estirpe, o sea, semejantes, o por tejido. Cuando se reemplaza por tejido semejante, se devuelve la función. Claro, por ejemplo, si el epitelio, ¿no?, se reemplaza por otro epitelio, va a cumplir la función. Pero aquí, las fibras musculares han sido reemplazadas por ¿qué? Por tejido fibroso. ¿Va a haber contracciones? No. Esa es la característica de la cicatrización por fibrosis.